Hollywood prometió salvarlos de la pobreza. ¿Oh? Pero a estos actores los usó y luego los destruyó. Si crees que la fama protege a los débiles, este video te va a incomodar. Quédate. Suscríbete. Diana. Esto no se cuenta en las biografías oficiales. Number 1. Gig Young. Gig Young nació lejos de cualquier privilegio. Creció sin dinero, sin contactos y sin una red que lo protegiera. En un Hollywood dominado por estudios y jerarquías rígidas, su carrera se construyó a base de resistencia, no de oportunidades. Durante años aceptó papeles secundarios, hombres inseguros, derrotados o moralmente ambiguos, reflejos incómodos de una industria que nunca terminó de confiar en él. Aún así, Young logró mantenerse. No era una estrella, pero sí un rostro constante del cine clásico. Mientras otros actores de su generación disfrutaban contratos estables, él sobrevivía encadenando proyectos, siempre al borde del olvido. Su talento era reconocido, pero raramente recompensado. El reconocimiento máximo llegó en 1969, cuando ganó el Oscar al mejor actor de reparto. Para muchos, fue la confirmación de una carrera sólida. Para él, fue apenas un alivio tardío. El premio no reparó décadas de frustración, inseguridad y dependencia del alcohol. Tampoco le devolvió los años perdidos ni le garantizó estabilidad futura. Sin el respaldo de un gran estudio, su vida personal empezó a desmoronarse. Matrimonios fallidos, conflictos constantes y una salud mental cada vez más frágil marcaron sus últimos años. Hollywood, que tantas veces lo había utilizado, no estuvo allí cuando dejó de ser útil. Aislado, sin trabajo regular y consumido por sus propios demonios, Gig Young terminó lejos de los reflectores. Su final no fue glorioso ni recordado. Fue silencioso. En el Hollywood clásico, incluso ganar un Oscar no siempre significaba haber ganado la batalla. Number 2. Farley Granger. Farley Granger no nació dentro del privilegio ni del confort. Creció en una familia con recursos limitados y una infancia marcada por la inestabilidad, lejos del glamour que más tarde proyectaría en pantalla. Cuando Hollywood lo descubrió siendo muy joven, parecía el ejemplo perfecto del sueño americano, atractivo, sensible y con un talento natural que conectaba con el público. Su ascenso fue rápido. Bajo la protección de grandes estudios y directores influyentes, Granger se convirtió en un rostro prometedor del cine clásico de posguerra. Durante algunos años, todo indicaba que estaba destinado a una carrera larga y sólida. Pero esa promesa dependía de un sistema frágil y profundamente controlador. A medida que el Studio System empezó a cambiar, Farley Granger quedó atrapado entre su imagen pública y una identidad personal que Hollywood no estaba dispuesto a aceptar. Las decisiones de casting se volvieron más escasas, los contratos menos seguros y las oportunidades comenzaron a desaparecer. No fue un colapso repentino, sino una erosión constante. Sin el respaldo de un estudio fuerte, su carrera perdió dirección. Pasó de roles centrales a apariciones menores, y luego al olvido progresivo. El cine, que alguna vez lo había elevado como símbolo juvenil, dejó de necesitarlo cuando su imagen ya no encajaba en las nuevas reglas del mercado. Lejos de la fama y sin la estabilidad económica que había imaginado, Granger terminó pagando un precio alto por haber creído en una industria que no protegía a quienes venían de abajo. Su historia no es la de un escándalo, sino la de una promesa consumida lentamente. En el Hollywood clásico, incluso el talento precoz podía quedarse sin futuro. Number 3. Richard Conte. Richard Conte nació en una familia de inmigrantes italianos de clase trabajadora, tonto. Creció en un entorno duro, donde el futuro parecía limitado a trabajos manuales y pocas opciones reales de ascenso social. El cine no fue un plan, sino una salida improbable. Llegó a Hollywood sin respaldo ni apellido influyente, solo con disciplina y una ambición silenciosa pronto que a la nación. Su físico intenso y su mirada sombría lo convirtieron en un rostro ideal para el cine negro. Durante los años 40 y principios de los 50,
Conte alcanzó una posición sólida como protagonista y actor respetado. Encarnó criminales, hombres atrapados por el destino, figuras moralmente ambiguas que conectaban con el clima oscuro de la posguerra. Por un momento, parecía haber escapado definitivamente de sus orígenes humildes. Pero Hollywood rara vez ofrece estabilidad a quienes no pertenecen a su núcleo de poder. Conte empezó a ser encasillado en un solo tipo de papel. Cuando el film noir perdió fuerza y el sistema de estudios comenzó a desmoronarse, su nombre dejó de ser prioritario. Las ofertas disminuyeron y los grandes proyectos desaparecieron. Sin contratos fuertes ni protección institucional, su carrera entró en una lenta decadencia. Pasó de roles centrales a personajes secundarios y luego a producciones cada vez más pequeñas. La fama se evaporó sin ruido, y con ella la seguridad económica que había logrado construir. Richard Conte no cayó por un escándalo, ni por una sola mala decisión. Cayó porque Hollywood avanzó sin mirar atrás. Para un actor de origen humilde, quedarse fuera del sistema significaba volver a empezar, sin que nadie estuviera esperando. Number 4. Dane Clark. Dane Clark nació en una familia sin recursos ni conexiones dentro del mundo del espectáculo. Antes de llegar a Hollywood, trabajó en oficios modestos, y durante años su futuro no parecía ir más allá de una vida ordinaria. El cine apareció como una oportunidad inesperada, una salida improbable para alguien que venía desde abajo. Su físico rudo y su presencia intensa lo convirtieron rápidamente en un rostro ideal para los dramas y el cine noir de la posguerra. A mediados de los años 40, Clark alcanzó una popularidad considerable. No era una superestrella, pero sí un actor reconocible, con papeles principales y una carrera que parecía encaminada a consolidarse dentro del sistema de estudios. Sin embargo, su éxito estaba atado a una imagen muy específica. Cuando el gusto del público empezó a cambiar, y Hollywood buscó figuras más pulidas o más jóvenes, Dane Clark quedó atrapado en el encasillamiento. Los estudios dejaron de verlo como una inversión segura. Los roles importantes se redujeron, y su nombre comenzó a desaparecer de los carteles. La caída no fue inmediata pero sí constante. Problemas de salud y una creciente dependencia del alcohol agravaron su situación. Sin contratos estables ni respaldo institucional, Clark pasó de protagonizar películas a aceptar trabajos cada vez más pequeños, lejos del reconocimiento que había conocido. Con el tiempo, perdió no solo su lugar en la industria, sino también la estabilidad económica que había logrado construir. Hollywood siguió adelante sin él. Para alguien que había llegado desde la nada, quedarse fuera del sistema significó perderlo todo, sin posibilidad real de volver a empezar. Number 5. Zachary Scott. Zachary Scott no provenía de una familia poderosa ni del círculo privilegiado de Hollywood. Creció en un entorno modesto, lejos de los estudios y de cualquier tipo de protección industrial. Llegó al cine casi por accidente, impulsado más por oportunidad que por una estrategia clara de carrera. Su apariencia elegante escondía un origen mucho más frágil de lo que el público imaginaba. Hollywood encontró en él un arquetipo muy específico. Scott fue rápidamente encasillado como el hombre frío, manipulador y moralmente oscuro. Durante algunos años, ese perfil funcionó. Participó en películas importantes y alcanzó una visibilidad considerable dentro del sistema de estudios. Parecía haber encontrado un lugar estable, aunque estrecho. Ese mismo encasillamiento terminó convirtiéndose en su trampa. Cuando el cine clásico empezó a transformarse y el público exigió nuevos tipos de protagonistas, Zachary Scott dejó de encajar. Los estudios ya no sabían qué hacer con él. Los papeles se repitieron, luego se redujeron y finalmente desaparecieron. Sin contratos sólidos ni ingresos constantes, su vida personal comenzó a deteriorarse. Problemas financieros, conflictos privados y una salud cada vez más delicada marcaron sus últimos años. Hollywood, que había explotado su imagen durante una década, no mostró interés en sostenerlo cuando dejó de ser rentable. Zachary Scott murió en 1965, prácticamente olvidado por la industria que lo había moldeado.
Su historia revela una verdad incómoda del Hollywood clásico. Para quienes venían de abajo, ser útil era la única garantía de supervivencia. Cuando esa utilidad terminaba, todo lo demás desaparecía con ella. Number 6. Sterling Hayden. Sterling Hayden creció en un entorno marcado por la inestabilidad económica y una juventud sin rumbo fijo. Antes de llegar a Hollywood, trabajó en oficios duros y pasó largos periodos lejos de cualquier estructura estable. Su entrada al cine no fue el resultado de un plan, sino de una oportunidad inesperada que lo llevó, casi de golpe, a la cima. Con su físico imponente y su presencia áspera, Hayden encajó perfectamente en el cine de aventuras y el film noir. Durante los años 40 y 50, protagonizó películas importantes y se convirtió en una figura reconocible del Hollywood clásico. Parecía haber logrado lo que muchos actores de origen humilde nunca alcanzaban, una carrera sólida y respetada. Pero su relación con la industria siempre fue conflictiva. Hayden nunca se adaptó del todo al sistema de estudios ni a sus reglas implícitas. Las tensiones políticas de la época, sumadas a decisiones personales controvertidas, comenzaron a erosionar su posición. Hollywood dejó de confiar en él, y las oportunidades se redujeron de forma drástica. A medida que su carrera se desmoronaba, también lo hacía su estabilidad personal. Problemas económicos, crisis internas y un profundo desencanto con la industria marcaron su caída. El actor que había interpretado héroes y figuras de autoridad terminó alejándose del centro de la escena, sin respaldo ni seguridad financiera. Sterling Hayden no fue destruido por un solo error, sino por un choque constante entre su origen, su carácter y un sistema que no toleraba la disidencia. En el Hollywood clásico, venir desde abajo significaba que cualquier desviación podía costarlo todo. Number 7. John Garfield. John Garfield nació en el corazón de la pobreza urbana. Creció en los barrios más duros de Nueva York, hijo de inmigrantes judíos sin recursos, rodeado de violencia, precariedad y pocas salidas reales. Desde muy joven entendió que sobrevivir era una forma de talento. El teatro y luego el cine se convirtieron en su única vía de escape. En Hollywood, Garfield rompió moldes. No encajaba en el ideal pulido de la época. Era intenso, nervioso, auténtico. Precisamente por eso conectó con el público. Durante los años 40, se convirtió en una de las figuras más potentes del cine estadounidense, interpretando a hombres comunes, heridos y moralmente complejos. Por primera vez, alguien de origen humilde parecía haber conquistado un lugar central. Pero su ascenso coincidió con uno de los periodos más oscuros de la industria. Con la caza de brujas y las listas negras, el sistema comenzó a exigir obediencia absoluta. Garfield, que nunca había aprendido a someterse, quedó bajo sospecha. La presión fue inmediata. Proyectos cancelados, contratos bloqueados, aislamiento profesional. Hollywood le dio una elección imposible: delatar o desaparecer. Garfield se negó a traicionar a otros, y el precio fue devastador. Sin trabajo estable, con problemas financieros y sometido a una vigilancia constante, su salud se deterioró rápidamente. El estrés y la persecución lo fueron consumiendo. Murió en 1952, con apenas 39 años. No cayó por falta de talento, sino por haber venido de abajo y negarse a inclinar la cabeza. En el Hollywood clásico, la rebeldía tenía un costo que pocos podían pagar. Number 8. Lloyd Bridges. Lloyd Bridges creció en una familia de recursos limitados, lejos del brillo y de cualquier red de protección. Antes de consolidarse como actor, pasó años aceptando trabajos menores y papeles poco visibles, aprendiendo a sobrevivir en una industria que rara vez ofrecía estabilidad a quienes venían de abajo. Su ascenso fue lento y trabajado, construido a base de constancia más que de favores. Durante los años 40, Bridges logró una posición sólida. No era una superestrella, pero sí un actor confiable, presente en producciones importantes y con un futuro aparentemente asegurado. Para alguien de origen humilde, aquello ya era una victoria significativa. Sin embargo,
Su carrera dependía por completo de un sistema que podía volverse hostil de un día para otro. La llegada de la Casa de Brujas cambió todo. Bridges fue señalado y sometido a sospecha política, lo que bastó para que Hollywood empezara a cerrarle las puertas. Las ofertas disminuyeron drásticamente. Proyectos cancelados, llamadas que nunca llegaron, contratos que no se renovaron. Sin haber cometido un delito, su carrera quedó paralizada. El golpe fue especialmente duro porque implicó una pérdida real: ingresos, reputación y seguridad. Bridges tuvo que aceptar trabajos cada vez más pequeños y alejarse del centro de la industria para poder sobrevivir. Durante años, su nombre fue evitado por los estudios. Aunque más tarde logró reconstruir parcialmente su carrera, el daño ya estaba hecho. Lloyd Bridges experimentó de primera mano una verdad incómoda del Hollywood clásico. Para quienes venían de abajo, bastaba una sospecha para perderlo todo. 9. Montgomery Clift. Montgomery Clift no creció dentro del núcleo privilegiado de Hollywood ni bajo la protección directa del sistema de estudios. Su infancia estuvo marcada por una educación irregular, constantes mudanzas y una presión temprana por triunfar. Desde joven aprendió que su valor dependía de su talento, no de una red de seguridad real. Cuando llegó al cine, lo hizo como una figura distinta. Clift no representaba al héroe clásico seguro de sí mismo, sino a un hombre vulnerable, introspectivo y emocionalmente expuesto. Ese estilo lo convirtió en uno de los actores más respetados de su generación. Durante los años 40 y principios de los 50, alcanzó un prestigio enorme y parecía destinado a una carrera excepcional. Pero su sensibilidad, la misma que lo hacía único en pantalla, se volvió una carga dentro de Hollywood. El sistema no estaba diseñado para proteger a quienes no encajaban en su molde. Tras un grave accidente automovilístico, su apariencia cambió y su salud física y mental comenzó a deteriorarse. La industria, implacable, perdió interés. Las oportunidades disminuyeron. Los grandes proyectos se alejaron. Sin el respaldo incondicional de un estudio y con una vida personal cada vez más frágil, Clift empezó a quedar al margen. El éxito pasado no le garantizó estabilidad ni comprensión. Aislado, con problemas de salud y atrapado en una industria que ya no sabía cómo utilizarlo, Montgomery Clift terminó pagando un precio altísimo. No lo perdió todo de un día para otro. Lo fue perdiendo lentamente, mientras Hollywood seguía adelante sin mirar atrás. En el Hollywood clásico, incluso el talento más puro podía quedar desprotegido cuando dejaba de ser rentable. Number 10. Larry Parks. Larry Parks nació en una familia de origen humilde, sin vínculos con la industria ni garantías de estabilidad. Antes de llegar al cine, pasó por trabajos irregulares y una formación artística marcada por la incertidumbre. Hollywood apareció como una promesa frágil, pero para alguien que venía desde abajo, era una oportunidad imposible de rechazar. Su ascenso fue real. Parks alcanzó notoriedad interpretando a figuras populares y obtuvo reconocimiento del público y de la crítica. Durante un breve periodo, pareció haber asegurado un lugar dentro del sistema de estudios. Sin embargo, su posición nunca fue sólida. Dependía por completo de contratos que podían romperse sin explicación. La caída llegó con la Casa de Brujas. Parks fue citado para declarar y se encontró atrapado en una decisión imposible. Al principio se negó a colaborar. Luego, bajo presión extrema, terminó dando nombres. El daño ya estaba hecho. Hollywood no lo perdonó ni por resistir ni por ceder. Los estudios se alejaron y su carrera quedó marcada de forma irreversible. Sin trabajo estable y con la reputación destruida, Parks perdió el estatus que había conseguido con tanto esfuerzo. Las oportunidades desaparecieron y su vida profesional se fragmentó en intentos fallidos de regreso. La seguridad económica también se desmoronó. Larry Parks no fue destruido por falta de talento, sino por un sistema que exigía obediencia absoluta y no ofrecía red de protección a quienes venían de origen humilde. En el Hollywood clásico, una sola crisis podía borrar años de esfuerzo. Number 11. Tom Neal. Tom Neal nació en un entorno modesto, lejos de cualquier privilegio económico o respaldo social.
Desde joven mostró ambición y una fuerte determinación por salir adelante, pero su camino hacia Hollywood estuvo marcado por la precariedad y la necesidad constante de probar su valor. Para alguien de su origen, cada oportunidad era frágil y podía desaparecer en cualquier momento. Su carrera alcanzó un punto alto con el cine noir de los años 40. Neil encarnaba a la perfección al hombre duro, impulsivo y peligroso, una imagen que conectó con el público de la posguerra. Durante un breve periodo, pareció haber asegurado un lugar en la industria. El éxito, sin embargo, nunca fue estable ni protegido por un gran estudio. La caída comenzó cuando su vida personal empezó a desbordar su carrera. Neil estuvo involucrado en conflictos violentos que rápidamente llamaron la atención negativa de Hollywood. En un sistema obsesionado con el control de la imagen pública, esos episodios resultaron imperdonables. Los estudios se alejaron, las ofertas desaparecieron y su nombre quedó asociado al problema, no al talento. Sin trabajo regular y con la reputación dañada, Neil perdió la seguridad económica que había logrado construir. Sus intentos de regresar al cine fracasaron una y otra vez. El actor que había representado la agresividad en pantalla terminó atrapado por ella en la vida real. Tom Neil lo perdió todo sin escándalos prolongados ni redención final. Su historia refleja cómo, para los actores de origen humilde, Hollywood no ofrecía segundas oportunidades cuando el control se perdía. Número 12. Jack Carson. Jack Carson nació en una familia sin recursos ni influencias dentro del mundo del espectáculo. Antes de llegar a Hollywood, su vida estuvo marcada por la inestabilidad y la necesidad constante de adaptarse para sobrevivir. El cine no fue una vocación protegida, sino una oportunidad incierta para alguien que venía desde abajo. Durante los años 40, Carson logró un éxito notable. Su carisma y timing cómico lo convirtieron en un rostro popular, presente en numerosas producciones importantes. No era el protagonista idealizado del sistema, pero sí un actor confiable, capaz de sostener películas y atraer al público. Por un tiempo pareció haber asegurado una posición cómoda dentro del Hollywood clásico. Sin embargo, ese lugar era frágil. El encasillamiento en roles específicos y la presión constante por mantener una imagen alegre comenzaron a pasar factura. A medida que el gusto del público cambió y los estudios buscaron nuevas figuras, las oportunidades se redujeron. Carson empezó a ser visto como prescindible, reemplazable. La situación se agravó con problemas de salud y una creciente dependencia del alcohol. Sin contratos estables ni el respaldo de un gran estudio, su carrera perdió fuerza rápidamente. Los papeles se hicieron más pequeños, los ingresos más irregulares y la seguridad económica desapareció. Jack Carson murió en 1963, lejos del brillo que había conocido en su mejor momento. Su historia expone una realidad incómoda del Hollywood clásico. Incluso quienes hacían reír al público podían ser descartados sin contemplaciones cuando dejaban de encajar en la maquinaria de la industria. Número 13. Broderick Crawford. Broderick Crawford creció en un entorno humilde, lejos del glamour que más tarde conocería. Antes de consolidarse como actor, pasó años luchando por mantenerse a flote en una industria competitiva y poco compasiva con quienes no tenían respaldo ni apellido influyente. Su físico imponente y su voz áspera lo alejaban del ideal clásico, pero también lo hacían distinto. Ese carácter singular lo llevó al éxito. Durante los años 40 y principios de los 50, Crawford alcanzó un reconocimiento importante, incluso ganando un Oscar que parecía asegurarle una posición privilegiada. Para alguien de origen modesto, aquel logro representaba la validación definitiva. Hollywood lo había aceptado. Sin embargo, la estabilidad fue breve. El sistema de estudios comenzó a transformarse y su imagen dejó de encajar. Los problemas personales, especialmente el alcoholismo, afectaron su confiabilidad profesional. Las oportunidades disminuyeron, los contratos se volvieron esporádicos y su nombre perdió peso dentro de la industria. A medida que su carrera se debilitaba, también lo hacía su situación económica. Crawford pasó de proyectos relevantes a trabajos menores, intentando mantenerse visible en un Hollywood
que ya no lo consideraba esencial. El prestigio ganado no le garantizó protección cuando dejó de ser rentable. Broderick Crawford no cayó de forma espectacular, sino progresiva. Su historia demuestra que, en el Hollywood clásico, incluso el reconocimiento máximo podía desvanecerse rápidamente para quienes habían llegado desde abajo. Number 14. Paul Fix. Paul Fix nació en una familia trabajadora sin recursos ni vínculos con el mundo del cine. Desde joven, conoció la inestabilidad y la necesidad de aceptar cualquier empleo disponible para sobrevivir. Cuando llegó a Hollywood, lo hizo sin promesas ni protección, consciente de que su permanencia dependería únicamente de su capacidad para adaptarse. Durante décadas, Fix fue uno de los rostros más constantes del cine clásico. Participó en cientos de películas y series, casi siempre en papeles secundarios, policías, militares, figuras de autoridad discretas. Nunca fue una estrella, pero sí un engranaje fiable del sistema. Para alguien de origen humilde, esa continuidad representaba una forma de estabilidad poco común. El problema fue que esa estabilidad nunca se tradujo en seguridad real. Al no ser protagonista ni tener un nombre que garantizara taquilla, Paul Fix dependía por completo del ritmo de producción de los estudios. Cuando el sistema empezó a cambiar y los grandes contratos desaparecieron, su lugar se volvió prescindible. Con el paso de los años los papeles se redujeron y los ingresos se volvieron irregulares. Fix siguió trabajando, pero cada vez más lejos del centro de la industria. El reconocimiento público era mínimo y la protección económica inexistente. Hollywood no celebraba su constancia, simplemente la utilizaba mientras resultaba conveniente. Paul Fix terminó sus días sin haber acumulado la seguridad ni el prestigio que su extensa carrera parecía prometer. Su historia revela una caída silenciosa, típica del Hollywood clásico. Para los actores de origen humilde, trabajar toda la vida no garantizaba conservar nada al final. Number 15. William Bendix. William Bendix nació en una familia de clase trabajadora y creció sin ninguna ventaja social. Antes de actuar, tuvo empleos físicos y mal pagados, y su camino hacia Hollywood fue irregular y lleno de rechazos. No encajaba en el ideal elegante del cine clásico, pero su apariencia común y su energía lo volvieron cercano para el público. Durante los años 40, Bendix alcanzó una popularidad real. Interpretó a hombres sencillos, soldados y figuras populares que conectaban con la audiencia de la posguerra. Llegó a ser una presencia constante en cine y televisión, y durante un tiempo pareció haber asegurado una estabilidad poco habitual para alguien de su origen. Pero su éxito dependía de un equilibrio frágil. Problemas de salud graves comenzaron a afectar su rendimiento y su confiabilidad profesional. Las producciones se redujeron, y las oportunidades importantes desaparecieron. Sin un estudio dispuesto a protegerlo, su carrera empezó a debilitarse rápidamente. A medida que su salud empeoraba, también lo hacía su situación económica. Bendix pasó de protagonizar proyectos a aceptar trabajos menores, cada vez más esporádicos. Hollywood no ofreció apoyo ni paciencia, simplemente avanzó hacia nuevas figuras. William Bendix murió en 1964, con su carrera prácticamente extinguida. Su historia refleja cómo en el Hollywood clásico, incluso la popularidad no bastaba para proteger a quienes venían de abajo cuando dejaban de ser funcionales para la industria. Number 16. Robert Walker. Robert Walker creció en un entorno inestable, marcado por limitaciones económicas y una vida familiar frágil. Desde joven aprendió que su futuro dependía de aprovechar cada oportunidad que apareciera. Llegó a Hollywood sin protección real, confiando en su carisma y en una sensibilidad que pronto lo hizo destacar en pantalla. Durante los años 40, Walker alcanzó una popularidad notable. Encarnó al joven encantador y vulnerable, convirtiéndose en un rostro recurrente del cine romántico y dramático. Para alguien de origen humilde, aquello parecía la confirmación definitiva del sueño hollywoodense. Tenía trabajo, visibilidad y un lugar claro dentro del sistema. Pero esa imagen pública ocultaba una presión constante.
La industria exigía estabilidad emocional y obediencia absoluta, dos cosas que Walker no podía sostener. Problemas personales, una vida privada turbulenta y una salud mental cada vez más frágil comenzaron a interferir con su carrera. Hollywood, lejos de ofrecer apoyo, empezó a tomar distancia. Las oportunidades se volvieron irregulares y su situación financiera se volvió inestable. Aunque todavía era reconocido por el público, el sistema dejó de confiar en él como una inversión segura. Cada proyecto era más incierto que el anterior. Robert Walker murió en 1951, con apenas 32 años. Su caída no fue el resultado de un solo fracaso, sino de una acumulación de presiones que Hollywood nunca quiso manejar. Para un actor de origen humilde, perder el equilibrio significaba perderlo todo, incluso antes de haber vivido lo suficiente para recuperarse. Number 17. John Payne. John Payne nació en una familia de recursos limitados y llegó a Hollywood sin el respaldo de un apellido poderoso ni una red que lo protegiera. Desde el inicio, entendió que su permanencia dependería de su versatilidad y de su capacidad para adaptarse a lo que los estudios necesitaran en cada momento. Para alguien de origen humilde decir no nunca fue una opción real. Durante los años 40, Payne alcanzó un éxito considerable. Fue protagonista en musicales, dramas y cine bélico, y durante un tiempo pareció haberse asegurado un lugar estable dentro del sistema. Su imagen de galán funcional encajaba con las exigencias del Hollywood clásico, y el trabajo no faltaba. Sin embargo, su posición era más frágil de lo que aparentaba. Con el cambio de gustos del público y la lenta desintegración del Studio System, Payne empezó a perder relevancia. Los grandes proyectos desaparecieron y los estudios dejaron de verlo como una figura prioritaria. Sin contratos sólidos ni protección a largo plazo, su carrera comenzó a deslizarse hacia producciones de menor prestigio. El declive afectó directamente su estabilidad económica. Payne pasó de ser un protagonista reconocido a aceptar papeles en cine de bajo presupuesto y televisión, intentando mantenerse activo en una industria que ya no lo necesitaba. La transición fue silenciosa, pero definitiva. John Payne no cayó por un escándalo ni por una tragedia puntual. Cayó porque Hollywood avanzó y dejó atrás a quienes, como él, habían llegado desde abajo y dependían por completo de un sistema que no ofrecía segundas garantías. Number 18. Ralph Meeker. Ralph Meeker creció en un entorno sin privilegios, lejos de cualquier red de protección que facilitara el acceso a Hollywood. Su formación fue irregular y su entrada al cine se dio a base de esfuerzo personal y oportunidades limitadas. Para alguien de origen humilde, cada papel era una prueba, no una garantía de continuidad. A comienzos de los años 50, Meeker empezó a destacar. Su intensidad física y su presencia nerviosa lo convirtieron en un actor ideal para personajes duros, policías, soldados y hombres al límite. Durante un breve periodo, pareció haber encontrado un espacio propio dentro del cine de acción y el noir tardío. No era una estrella, pero sí una figura en ascenso. Ese ascenso se frenó de forma abrupta. Las sospechas políticas de la época y su negativa a someterse completamente al clima de obediencia dañaron su posición. Aunque no fue oficialmente destruido por las listas negras, quedó marcado. Los estudios comenzaron a evitarlo, y las oportunidades importantes se evaporaron. Sin respaldo institucional, su carrera perdió impulso. Pasó de proyectos relevantes a papeles esporádicos, muchos de ellos en producciones de bajo presupuesto o televisión. La transición fue silenciosa, pero implacable. La estabilidad económica que había empezado a construir desapareció antes de consolidarse. Ralph Meeker no fue derribado por un gran escándalo ni por un fracaso rotundo. Fue marginado lentamente, desplazado por un sistema que no toleraba la incertidumbre ni protegía a quienes venían de abajo. En el Hollywood clásico, quedar fuera del engranaje significaba desaparecer sin explicaciones. Number 19. Robert Ryan. Robert Ryan nació en una familia de recursos limitados y llegó a Hollywood sin una red de protección sólida.
Desde el inicio de su carrera entendió que su físico y su intensidad lo colocarían en un lugar incómodo dentro del sistema. No era el galán ideal ni el héroe tradicional, pero su talento lo volvió indispensable durante un tiempo. En los años 40 y 50, Ryan alcanzó un prestigio considerable. Se especializó en personajes violentos, perturbados o moralmente ambiguos, figuras que reflejaban las tensiones de la posguerra. Su trabajo fue admirado por críticos y colegas, y durante un periodo pareció haber asegurado una posición estable dentro del cine clásico. Sin embargo, ese mismo perfil se convirtió en un límite. Hollywood no supo cómo reutilizarlo cuando el gusto del público cambió, y los estudios comenzaron a buscar rostros más seguros y menos incómodos. Las oportunidades importantes se redujeron, y los proyectos de alto perfil comenzaron a desaparecer. La pérdida de centralidad afectó directamente su estabilidad. Ryan siguió trabajando, pero cada vez más lejos del foco principal de la industria. El reconocimiento no se tradujo en protección económica ni en control sobre su carrera. Para alguien de origen humilde, esa pérdida de impulso significaba retroceder sin red. Robert Ryan no fue expulsado de Hollywood de forma violenta. Fue desplazado lentamente, mientras el sistema avanzaba hacia nuevas prioridades. Su historia muestra cómo incluso el prestigio artístico podía no ser suficiente para sostener a quienes habían llegado desde abajo. Number 20. Victor Mature. Victor Mature nació en una familia de inmigrantes sin privilegios ni conexiones dentro del mundo del espectáculo. Su juventud estuvo marcada por la necesidad de abrirse camino por sí mismo, sin una red que amortiguara los fracasos. Cuando Hollywood lo descubrió, no fue por su formación artística, sino por un físico imponente que el sistema decidió explotar de inmediato. Durante los años 40, Mature fue impulsado con fuerza como protagonista. Participó en grandes producciones y alcanzó fama, dinero y visibilidad mundial. Para alguien de origen humilde, aquello parecía la prueba definitiva de haber conquistado el sueño hollywoodense. Sin embargo, su lugar en la industria dependía exclusivamente de su utilidad comercial. No había protección, solo expectativa. Con el paso del tiempo, esa utilidad comenzó a desgastarse. El público cambió, los estudios ajustaron prioridades y la imagen de Mature dejó de encajar. Los papeles importantes se redujeron y los contratos estables desaparecieron. Sin respaldo institucional ni control real sobre su carrera, empezó a aceptar trabajos cada vez más irregulares. La pérdida de centralidad trajo consigo una caída silenciosa. El actor que había encabezado superproducciones quedó relegado a proyectos menores, lejos del prestigio que alguna vez disfrutó. La seguridad económica se volvió inestable y el estatus que Hollywood le había otorgado se evaporó sin ceremonias. Victor Mature no fue derribado por un escándalo ni por un error puntual. Fue descartado por un sistema que solo valoraba el rendimiento inmediato. Para un actor que había llegado desde abajo, depender por completo de Hollywood significó que, cuando dejó de ser rentable, no quedó nada que lo sostuviera.